sagradas. Inclusive vamos a decir, la iconografía medieval siempre nos muestra a un Satanás totalmente deshumanizado, con patas de cabra y cuernos, ¿no? y como si estuviera siempre en ira, iracundo, ¿no? Arrebatando. El Bosco. ¿Mandé? El jardín del Edén del bueno, Bosco. por ejemplo, sí. Pero pero más antiguas, las más antiguas solamente muestran una serpiente. Es una ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Quién es el diablo? Pero primero vamos a sí. El preciso Dios, ¿no? Sí. Y y el mal. Yo tengo, mira, esto de que quien está reinando el mundo ahorita es el diablo, me parece una patrana. Digo, está bien que lo diga la iglesia, la Biblia, pero ¿cómo va a estar gobernando el mundo del diablo ahorita? Es decir, se me hacen tantas fábulas, tantas cosas que no se apegan no a mi realidad, sino a una realidad de la vida, de lo que yo he visto, que me parecen, o sea, ¿cómo puede ser que ahorita esté reinando toda esta época el diablo hasta que venga otra vez Cristo? ¿Qué opinas? Bueno, viendo el punto de vista así, literal, como literal, la Biblia dice que ahorita está reinando el diablo, vamos a suponer que sí, pero nada más sería en este mundo, o sea, porque Satán no se puede comparar con la cuestión. ¿Cómo no vamos en este mundo? ¿Cómo no vamos en este mundo? Mira, es que si lo vemos que Dios es el amor, la dicha, el gozo, la paz, la verdad, la inmutabilidad, la infinitud y la eternidad, pues el diablo representa exactamente todo lo contrario. Si Dios está en todas partes, el diablo no puede estar en todas partes, en todo caso. Por eso, pero si dice que ahorita quien gobierna la tierra... La Biblia dice el príncipe de este mundo, sí, así lo nombra. Romanos, yo estaba leyendo en Romanos capítulo 1 verso 25, dice que estamos atestados de toda avaricia, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, envidia, homicidios, contiendas, y eso lo vemos, o sea, esa es una realidad. Proporcionalmente por el número de habitantes que tiene el planeta, hay más que antes. ¿Estás de acuerdo? Más homicidios, más maldad. Pero no podemos dejar de pensar que también en aquellas épocas antes de Cristo. Así la sabía. Pues nada más revisemos la Biblia, son épocas pasadas. O sea, cuando Pablo lo está diciendo, estamos hablando de... Con eso corroboramos de que el que está gobernando es el príncipe. El que gobierna en este tiempo, bueno, quien deja el ser humano reinar, aquí Pablo también dice que... es que no podemos irnos con que el ser humano, echarle la culpa a nosotros que lo dejamos que reine. Yo no puedo permitir, yo en lo particular, que reine el diablo, y a mí no me gusta ese rollo. Pero ¿cómo es porque la Biblia lo dice, no es tuya tampoco esa frase, que el que está reinando en estos tiempos hasta la próxima venida de Cristo es el diablo? ¿Estoy mintiendo? ¿O estoy mal? Bueno, no en todos, porque precisamente el mensaje de Jesús y la tesis que maneja es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces el reino de Dios está, y finalmente el diablo no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Entonces, lo vemos en el libro que mencionabas en Job, ¿no? En Job lo vemos cuando el diablo va a Dios y hay ese diálogo, ¿no? Y esa prueba, ¿no? Hay una, pues no es un reto, sino es una forma de demostrar la integridad. La integridad. ¿No lo has considerado? Sí. Entonces, y pobre Job también. Pero fíjate lo que sucede después de eso. La entereza, finalmente Adriano
Hola, buenas tardes. Para tener el oro como lo tenemos, tiene que pasar por fuego. ¿Sí? Tiene que pasar por 2, 1. Señoras y señores, damas y caballeros, Adriano Herrera Álvarez les da la más cordial bienvenida aquí a su programa Contrapuntos en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM. Muchas gracias por estar con nosotros hoy lunes en vivo con el tema de religión, dogma y espiritualidad, lunes 4 de abril del 2016, por el tiempo se está yendo rapidísimo. Bueno, quiero presentar a nuestros invitados el día de hoy, el pastor Wilber Martínez Padilla. ¿Cómo estás? De la Iglesia Familias en Plenitud. ¿Cómo estás, Wilber? Iglesia Bautista. Muy bien, Adriano, gracias a Dios, muy bien. Un placer estar con ustedes, es una bendición compartir este espacio y un saludo a todos los que están escuchándonos en este momento. Gracias por venir, el profesor Carlos Uribe de Un Curso de Milagros. ¿Cómo estás, Carlos? Excelente, muy bien, muchas gracias igualmente por invitarme. Gracias por estar aquí. Y el pastor Audonías Rosas de la Iglesia Bautista Familias Victoriosas. ¿Cómo estás, Audonías? Buenas tardes, Adriano, es un gusto también estar con ustedes y luego, el auditorio. Luego nos podrán explicar por qué iglesias bautistas, que los dos son bautistas. Okay, sí, claro. El tema de hoy, Dios, el diablo, el bien y el mal. La pregunta inicial, ¿quién es Dios? ¿Es una energía? ¿Es un ser barbado que está en el trono, que tenemos esa iconografía en la mente? ¿Quién es Dios? ¿Quién quiere contestar? Adelante. Bueno, por favor. Yo quiero decirte que a Dios, según lo describe la Biblia y según lo creemos nosotros, los cristianos, es el creador del universo. Siempre lo percibimos así, lo conocemos así. Dios es espíritu, dice la Biblia, Dios es espíritu. La palabra espíritu viene en el hebreo es berach, que no, como viento, que no tiene forma. En el Nuevo Testamento es Nedma, que no tiene forma, pero Dios es espíritu, se mueve en el universo, es creador del universo, es eterno, así lo conocemos, es infinito. Nuestra mente finita a veces no puede captar, no puede percibir la infinitud de Dios, pero Dios es eso, Dios es, así lo dice la Biblia, Dios es. Alguien decía Dios no existe, Dios es. Él dijo yo soy el que soy. Entonces no nos esforzamos por comprobar la existencia de Dios, la damos por hecho y la Biblia también lo da por hecho. Entonces Dios es creador del cielo, de la tierra, de nuestra propia vida. Él tiene ese derecho, Él lo hizo y así lo creemos. Carlos Uribe. Nada más, en todo lo que dijo, casi todo estoy de acuerdo, así lo dice el Curso de Milagros. Nada más dice que lo único que creó es a su Hijo, pero que no creó el universo, ni creó el mundo, ni los cuerpos, porque eso sería contradecir su ser, porque un cuerpo... Su ser es esencia. Su ser es una esencia, no un cuerpo. O sea, no tiene límites, por lo tanto sus creaciones son sin límite. Es una luz que no puede crear. Eso que tú dices que no creo, ¿es el pensamiento que tú nos has hablado siempre? Sí. Todo esto es un pensamiento. Todo esto es un pensamiento, sí. Pero en realidad no lo creó Dios. No. Que eso es lo que yo quisiera que nos dijeran ellos. Bueno, dinos la razón por qué. Pero bueno, también quería agregar que Dios está fuera del tiempo. Como dice, es o soy el que soy, está hablando de un eterno presente. Para Él no existe el pasado, para Él no existe el futuro. Es un presente eterno. Correcto. O sea, es lo que, tal como el curso lo dice. ¿Quieres agregar algo? Sí, agregar que, aparte de lo que comentaba el pastor Audonías, Dios como espíritu, por lo tanto, pues es un Dios invisible. Para muchas personas podrían considerarlo como un Dios que es como si fuera un policía, estar al pendiente de nuestros delitos, nuestras fallas, para llegar inmediatamente y aplicar juicio y sentencia, ¿verdad? No obstante, en la palabra encontramos que Dios es espíritu y al mismo tiempo dice que Dios está buscando adoradores. Entonces todo lo que vemos es Dios. No todo lo que vemos es Dios. Eso se llama panteísmo. No todo es Dios. Dios creó lo que nosotros vemos. Según la Biblia en el Génesis, encontramos lo que es la acción de Dios desde la perspectiva de Dios como creador.
no solamente es creador, sino que también es el sustentador de todo lo que Él ha creado. Como Dios que sustenta, como Dios que crea, tiene la facultad de decidir sobre toda su creación, porque pues Él es el Señor, Él tiene señorío sobre su creación. Aparte de esto, pues es un Dios que está comprometido en ser un Dios que provee para todos aquellos que Él ha creado. ¿Por qué no estás de acuerdo tú con lo que dice Carlos en el sentido de que esto es un sueño? Bueno, esto no es un sueño, porque yo estoy hablando... ¿O es un pensamiento? ¿O esto no lo creó Dios? Bíblicamente nosotros hablamos de una creación, porque es la parte... ¿Qué te sustenta a ti, Carlos, para decirlo? Pues es que tú cuando estás dormido, no eres consciente que estás dormido. Nada más que la diferencia es que sí estamos conscientes, hay una realidad en la que estamos, aunque la Biblia habla de que acabamos nuestros días como un pensamiento, no exactamente es un pensamiento la vida que tenemos, porque es un contacto con la realidad, de ahí que entonces somos materia, somos cuerpos, somos almas, somos espíritu, creados a la imagen y la semejanza de Dios, en ese sentido, Carlos. Sí, estoy de acuerdo, yo también tuve esa enseñanza, pero yo lo veo desde otra perspectiva, porque siendo el Hijo de Dios, es como si Dios hubiera creado una extensión de sí mismo. No sé cómo, así es como dices, Dios se extendió a sí mismo para crear a su Hijo, así dice el curso de Milagros. Y si Dios es infinito y eterno, pues lo único que hizo fue extender esa eternidad, esa infinitud. ¿Cómo puedes encerrar en un cuerpo y en un tiempo y en un espacio lo que es infinito y eterno? Lo interesante aquí es que... Sí, pero lo que quiero es que quede claro, su punto de vista lo está comprensible, ¿no? Para que puedan ustedes deliberar sobre eso. Sí, está comprensible. Yo no estoy de acuerdo por lo que la Biblia dice. Yo te comentaba que para nosotros la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Es decir, es lo que creemos y es lo que nos esforzamos por practicar y por vivir. No hay otra verdad más que la Biblia para ustedes. Bueno, es la verdad. Claro, hay otras verdades, hay otras... Pablo mismo, cuando está ante el Areópago, es un lugar en Atenas filosófico, un centro de la filosofía, está ahí ante ellos y se para, y entonces da un discurso precioso ahí acerca de Dios, y precisamente lo presenta como creador, como el creador, el que hizo el mundo, el que hizo todo cuanto existe, todo cuanto hay. Y yo estaba revisando un poquito, estaba leyendo a Manuel Kant. Tengo la oportunidad de dar una materia en un seminario que se llama Teología Contemporánea, y estaba revisando un poquito acerca de cuando Manuel Kant hace la crítica a la razón pura, cuyo lema es atrévete a utilizar la razón. Él argumenta hace una disertación sobre todos los argumentos que existían, que apoyaban acerca de la existencia de Dios. Y bueno, finalmente hay un argumento que él no puede, y admite que no puede destruir, debatir, y es el diseño que existe en el universo, el diseño que existe en el mundo. Y dice, si hay un diseño, entonces existe un diseñador. Y claro, se infiere, ¿verdad?, el diseñador, pero dice, si hay un diseño, también hay un diseñador. Y el universo, el universo se le llama... Así es, entonces la Biblia lo llama Dios. El universo es creado por Dios, el mundo es creado por Dios, el ser humano es creado por Dios. Uno de los poetas, ahí en el Areópago, un poema Erato, cita a Pablo, dice, porque el linaje suyo somos. Entonces, y otra frase que dice que en él vivimos, nos movemos y existimos. Dios no solamente ha creado el mundo, el universo, sino lo sustenta con su diestra poderosa. Y también si podemos movernos, si podemos respirar, si podemos vivir, si podemos caminar, Dios está dentro de nosotros. Dios está en el mundo. Dios está en el mundo. Decía, está dentro de nosotros, de cada ser humano. Yo diría que Dios está a través de Cristo dentro de nosotros, cuando nosotros lo recibimos. Bueno, cambio la pregunta, ¿está Cristo dentro de nosotros? Dentro de mí está Cristo.
Sí. Es una respuesta que no es tan sencilla nomás de decirte sí, sí está, o porque algunos van a decir, pero es que yo también soy creación de Dios y entonces ¿por qué conmigo no está? El punto es que, como alguna ocasión te compartía, Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron les dio el privilegio, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. No toda persona puede ser hija o hijo de Dios. Vamos a ver esto. Okay, claro que porque a mí me interesa. Entonces no hay democracia cristiana. Vamos a un corte. Claro que sí, lo dialogamos. Y un orden democrático. Y nuestras iglesias básicamente ejercen de alguna manera ese orden democrático. Pero sus iglesias. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Sí, nuestras congregaciones. Ustedes son de la misma congregación. Sí. De la misma denominación, no de la misma congregación. No de la misma congregación. Presidimos diferentes congregaciones. Pero hacen lo mismo. Sí, tenemos los mismos principios. Los mismos principios bíblicos, la misma doctrina, Enseñanzas. sí, la misma enseñanza. No las mismas estrategias, ahí ya son diferentes. Ya cambian. Él se enfoca hacia un lado, nosotros nos enfocamos hacia otro aspecto, pero en esencia tenemos el mismo A mí eso me uniforme. parece interesante. ¿Cómo estrategias? ¿Tú para qué lado vas? No tanto de estrategias por ejemplo, yo puedo enfocarme más en la familia. Aunque él también, Sí, estamos en el mismo canal. pero hay gente, por ejemplo, que puede decir, pues vamos a hacer eventos masivos al aire libre. Bueno, yo puedo pensar, no tanto al aire libre, me puedo enfocar más hacia los grupos en casa, más pequeños, más células, grupos pequeños, grupos en casa, redes, salsas, en fin, tiene muchos nombres. Solo eso, las estrategias de alcance, de proclamar el Evangelio. Ustedes no son protestantes. No, porque no venimos de esa época. Y los que se llaman protestantes están mal porque no están en la época. Esos vienen de Martín ninguna Lutero, manera. ¿no? El protestantismo sí. Sí. Martín Lutero, Juan Calvino. Zwingli, son, en fin, todos estos que vienen, por ejemplo, calvinismo, o lo que se conoce como presbiterianismo, viene precisamente de esa época. Se llaman protestantes porque protestaron contra la iglesia Contra la establecida. enseñanza de Pero, anglicana. sí, no, la iglesia católica. ¿Qué Sí. opinan de la iglesia anglicana? bueno. Me gusta esta pregunta. Sí. Bueno, la iglesia anglicana surge a raíz de que la iglesia católica no quiere casar Al rey. sí, entonces pues se separa la separación. y decimos a casar, acá tengo los sacerdotes, los No necesito la iglesia católica, claro, aquí podemos ser y vamos, nosotros. así surge el anglicanismo. Esa es la historia. Sí, así surge el anglicanismo, pero Por Ana Bolena. fíjate que a la par de la iglesia católica, ahí vienen los grupos que se llaman grupos disidentes. Había grupos que, bueno, sustentaban pues más el cristianismo, la Biblia, se basaban en la Biblia más que en tradiciones, en otras cuestiones, pero Para nosotros la palabra, la Biblia es la máxima regla de fe y de práctica. Leemos diferentes libros, no solamente libros de teología, leemos libros de poesía, de política, un poquito de todo tenemos y estamos obligados a eso, pero para nosotros siempre va a ser la palabra, independientemente de la versión que tengamos, es la palabra. Ok. yo leo muchos libros de psicología. Usted es psicólogo. Sí. Pero eso no les convierte a radicalistas. No hay otra, los fundamentalistas, no hay nada más fuera de lo que es la Biblia. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Claro que hay muchísimas No, cosas que tengan válidas. valor para usted. Que tienen Claro, valor, claro, o sea, Para que no, tengan valor dentro de su dentro de la vida, ¿no? Sí, tienen Por valor, ejemplo, muchísimas cosas que tienen valor. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico, eso es muy importante, de hecho lo aplicamos de una forma u otra. Entonces sí hay temas y hay otras herramientas que usamos para nuestro trabajo. Sí, si solamente nos limitamos a esto está bien, pero la gente también necesita que conozcamos un poquito más de otros temas, que abordemos otros temas, y no para que al final de cuentas le demos la razón a otros autores, sino de todo esto podemos documentar para tomar un poquito más de claridad de pensamiento de lo que estamos nosotros investigando.
Perdón, Carlos, te lo Sí, no, o sea, está bien, o sea, básicamente el que pienso que una persona que va a mostrar la palabra, pues tiene que saber de muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la física cuántica, ¿no? Y me gusta, o sea, dejé de leer poesía porque la poesía, pues la mayoría estaba ya más encajonada a la dependencia emocional, no toda. Yo dejé de leer poesía, me gustan mucho los libros de desarrollo humano, me gusta mucho me gusta mucho el cine, ver películas, y en su tiempo pues leía de todo, ciencia ficción, literatura, ciencia, pero siempre me gustó más la ciencia. Fíjate que tenemos dos personajes increíbles en la Biblia. Uno es Moisés, dice el capítulo 7 de Hechos que fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. Sí. O sea, en toda la sabiduría de los egipcios. Otro es Pablo, fue criado bajo los pies del mejor maestro de su tiempo llamado Gamaliel. Entonces son personajes Vamos, señoras y señores, regresamos aquí a Contrapuntos en la mejor 98.5 de FM, 1410 en la AM, como todos los lunes, religión, dogma y espiritualidad. Respetamos todas y cada una de las religiones dentro y fuera del programa. Hoy Dios, el diablo, el bien y el mal. Ahora la pregunta, para que nos podamos distribuir bien en estos tres fragmentos que nos faltan del programa: ¿qué o quién es el diablo? ¿Quién gusta contestar? Pues desde la perspectiva del curso de milagros, como entidad no existe, es el pensamiento de separación que el Hijo de Dios al momento de pensar. Cuando tú hablas del Hijo de Dios estás hablando de nosotros. Sí, pero en un momento era nada más Padre e Hijo uno solo, ambos. La mente de Dios se extiende para crear a su Hijo y compartir con Él la creación. Correcto. Pero el Hijo piensa cómo podría ser la vida sin Dios, y nada más con ese pensamiento se generó esta burbuja que es la ilusión. Entonces es un sueño separado en el que existe la enfermedad, el dolor, el miedo, la muerte, la separación de Dios, porque no lo vemos aquí, ¿no? Nos creemos separados de Dios, nos creemos separados de los demás. Entonces, es ese pensamiento que es un obstáculo, pues ahora sí, que no nos permite estar en la presencia de Dios, porque ese es el mal. Es el mal. Pero tú no piensas en el averno, en el infierno. El averno, pues es este sueño, este mundo, ¿sí? Donde reina. No, pero en el hecho de que cuando te mueras y no has sido bueno, te vas a quemar toda tu vida. No, porque pues Dios es. Hasta es más, dice la Biblia, dice sobre la misericordia, sobre el juicio, sobrepujará la misericordia. Entonces, y como la misericordia es infinita, pues yo digo que no, el infierno en sí no existe, porque sería un lugar donde meter eternamente a los que rompen con la ley. ¿Tú crees que el diablo es el Dios de este mundo? Sí, en sentido, pero un sentido sutil. Es un pensamiento en el que no nos queremos acercar a los demás, no los aceptamos, y al no aceptar a los demás, a sí mismo no nos aceptamos a nosotros mismos. Ejemplifícame eso, mi querido Carlos. Sí, por ejemplo, si yo veo a una persona en la calle que está tirado de borracho, por ejemplo, y huele mal, a mí me podría pensar que eso está mal, y no, simplemente es una persona que necesita amor y por eso bebe licor. Pero el pensamiento de que eso está mal, ese pensamiento, ese es el contrario, el que no me permite unirme con aquella persona, aunque esté en la peor condición, inclusive aunque sea un sicario. Yo podría estar pensando, esa persona es mala. No, el enemigo no es esa persona, es ese pensamiento que tengo adentro que me separa de esa persona y me hace emitir un juicio contra él. Pero como el Hijo de Dios, toda la humanidad forma en sí sola al Hijo, al rechazarlo a Él, no me puedo unir a Él, y entonces me mantengo separado de mi verdadera identidad. Ahora, dame la opinión de lo que acaba de decir él.
Bueno, yo creo que el diablo era en el principio un ángel creado por Dios. No, lo que dijo Carlos. Del pensamiento. Sí. Bueno, yo creo que sí tenemos esa clase de pensamientos y precisamente son inyectados, son promovidos por el diablo. Yo creo de manera diferente, no estoy totalmente de acuerdo con Carlos, porque la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, como castigo para ellos. Lamentablemente, como dice la Biblia, el diablo no se quiere ir solo, quiere arrasar con la humanidad consigo hacia ese lugar. A raíz de eso, Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para redimir al hombre, precisamente de las manos del diablo. Permíteme un segundo, Sí. nada más para poder enfocarnos bien sobre esta figura, la figura del diablo. La figura del diablo iconográficamente no es como nos la imaginamos. Claro que no, claro que no. Definitivamente Con no. una colita Sí, el diablo, sí, sus de flechas, cuernos y cuernos. rojo. No. Pero sí, para ustedes sí existe el infierno. Es un lugar donde Sí. eternamente se van a quemar las almas. Es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, dice la Biblia, para el diablo y sus demonios. Para nosotros no. Para nosotros no. El problema Qué es, alivio. este es el problema, que el diablo inyecta en nosotros precisamente ese veneno del pecado en nuestra vida. ¿De Y qué manera lo entonces, hace el diablo con nosotros? bueno, lo ha hecho desde el principio, lo hizo desde el principio. ¿Cómo se manifiesta? La Biblia dice que el ¿Cómo podemos el los seres humanos pecado es no tomar en cuenta a Dios, Romanos 1:28. Dice que por cuanto no tomamos en cuenta a Dios, pero sí tomamos en cuenta la mentira del diablo, entonces nosotros actuamos ¿Cómo se infiltra en nosotros? en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso, pero no es una fuerza que entra o no. ¿Cómo? A ver, quisiera yo entenderlo mejor. Bueno, pasa... Es que realmente la astucia satánica es bastante diversa. Puede ser un pensamiento, puede ser una acción. Por eso que ese pensamiento que tú no lo tenías entra de repente. Sí, por ejemplo, cualquiera, todo lo que tiene que ver con pecado es simplemente errar al blanco, errar al propósito, errar al diseño que Dios tiene para tu vida. La Biblia nos enseña respecto al diablo que él es parte de una creación y no lo describe de hecho con esa figura tan horrenda y pues como se conoce, ¿verdad? El aspecto mitológico de unos cuernos rojos y su cola, en fin. Estamos hablando más bien de que él en su creación fue hermoso, hasta que se halló, dice la palabra, en él maldad, pero él era perfecto. Y ¿De dice dónde vendría esa maldad que agarró Luzbel? recuerda que la creación de Dios tiene Si todo estaba muy bien. sí, pero también Dios te dio libre albedrío. Te dio... Pero espérame, estamos hablando que ellos estaban arriba, estaban en el cielo cuando sucedió esta situación. Pero vamos a un corte, Ok. ahorita vamos a un corte. Mira, te voy a leer este pasaje. No, explícamelo. No, déjame. Es que me lo contestas con la Biblia y ya nos vamos para otro lado. ¿Cómo es que estando ellos en el cielo, Luzbel entra, que es lo perfecto, entra un pensamiento malo a Luzbel y dice, ahora sí me voy a hacer yo el príncipe de este Dios que envidio? Por eso te quiero responder con este pasaje. Pues llegó el pensamiento. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el pensamiento? Si todo era puro, está puro ahí arriba. Dios no creó robots. Si esa me lo preguntas a mí, yo tampoco sabría contestar. Sí, Yo sí, siempre sí. he pensado, qué absurdo, Sí. estando en plenitud, en gozo, en dicha, en amor, en verdad. Hay muchas ¿Cómo cosas se le que no ocurrió a concebimos. Luzbel decir, ahora sí? Hay muchas cosas que no Siendo su concebimos. preferido. O sea, No entiendo tampoco. mira, honestamente. de verdad, hay cosas que quisiéramos explicarlas. Pablo dice, intelectual el hombre, dice, en parte conocemos y en parte predicamos. No sabemos todo. Corintios no 13, sabemos está todo. bien, pero eso también de no sabemos todo. Eso no está claro tampoco para mí. Yo lo he leído cientos de veces. Mira, muchas cosas que no van a Corintios que quedar acabo de claras. mencionar ahorita. Hay Está en muchas- Corintios 13, ¿sí? Sí. El del amor.
Sí, donde dices que en parte vemos eso tampoco está claro. Sí. Porque hay cosas que no podemos. ¿Cómo llegó el pensamiento a Satanás? Yo quisiera saber cómo llegó, no sé, no podría explicar. Porque fíjate, llegó el pensamiento y pero luego lo cierto es que llegó Luzbel, siendo uno de los arcángeles de Dios, decir, sí, ahora teniendo sí, todo. llegó este pensamiento, pues ahora voy con aquel. Yo no entiendo por qué una persona teniendo todo pierde todo. Yo no entiendo por qué una persona, le dije a una persona que tiene una cajetilla de cigarro y que tenía ahí pintado que tiene a un niño, ¿cómo es posible que la cargues y te la estés? O sea, yo no entiendo. Bueno, esa pregunta no es para mí. Yo no entiendo eso. Sin embargo, es una realidad. Claro. O sea, hay muchas cosas que no entendemos y quisiéramos explicarlas de tal manera que vamos a tratar de dilucidarlo porque no podemos dejar al público así. Claro. O sea, debe de haber una forma en que ustedes y tú, o sea, los tres que somos expertos, podamos saber qué es lo que pasó o de dónde provino el pensamiento primario para que Luzbel dijera, ahora sí me voy a hacer yo enemigo de Cristo, de Dios, perdón. No, es que no vino de Dios tampoco. Vino de él. Vino de él. Vino de él. De su deseo. Es como, mira, es que también es una cierta forma. Pero espérame, estamos hablando, otra vez te lo repito, que están allá arriba, ¿no? Están en otro plano, no están aquí en la tierra. Sí. Y Luzbel es un arcángel. Sí, ¿Cómo a un arcángel divino se le ocurre un pensamiento malévolo? Él así lo decidió. ¿Cuántos que no que tal vez por ambición? Por eso, sí, lógicamente que fue por ambición. Fíjate, pero ¿cómo es posible? Fíjate todo lo que es Ezequiel 28 habla sobre una representación del rey de Tiro, refiriéndose también a Satanás. Y él dice que su corazón se enalteció y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Pero te voy a leer un poco más acá. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vamos al aire. Se enalteció tu corazón a causa de... Fíjate, 10 en contrapuntos, aquí nomás en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM. Gracias por estar con nosotros. Hoy lunes, religión, dogma y espiritualidad. Dios, el diablo, el bien y el mal. Estamos con esta situación de cómo a Luzbel se le ocurrió pensamientos siendo un arcángel maravilloso que estaba a la diestra de Dios o ahí con Dios. En otro plano, no estamos hablando que estaba aquí en la tierra, estaba allá, en el cielo. ¿Cómo es posible esta situación? Audonías. No quiero meternos en camisa de cebadas, pero sí quisiera que fuéramos claros en eso, porque son preguntas que nos hemos hecho muchas veces y que, bueno, ya que estamos aquí con expertos como ustedes tres, bueno, vamos a tratar de darle al clavo respuesta. Pues es algo que surgió en su corazón y en su mente. Es algo que surgió dentro de sí por envidia, por celo, por deseo de ser superior a Dios. Y ese es un problema que los seres humanos también de repente tenemos. Queremos quitarle la gloria a Dios, queremos estar por encima de Dios, queremos ser superiores a Dios. Y bueno, lo que hasta donde podemos entender es que surgió de su propio corazón, de su propio deseo. No podemos decir de dónde más vino, pues más de que de sí mismo. Y fue su decisión, fue su respuesta. Fíjate que leyendo a Stephen Covey en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cuando él analiza la palabra responsabilidad, la divide en dos partes, respuesta y habilidad. Tenemos la habilidad para otorgar una respuesta. En otras palabras, el diablo, el arcángel, como lo dice la Biblia en Ezequiel,
él otorgó esa respuesta personalmente. Él quiso hacerlo, él deseó hacerlo, él quiso sublevarse contra Dios, quiso quitarle el trono a Dios, quiso quitarle el lugar a Dios, quiso quitarle la gloria de Dios. Y precisamente en Romanos capítulo 1... Él sabía en ese momento que eso era imposible. ¿Estás de acuerdo? Pero lo intentó, lo hizo, él quiso hacerlo y engañó a muchísimos ángeles con él. ¿De dónde sacó Dios los arcángeles o los ángeles o el ángel? Él los creó, él los hizo. Son creación. Pero si son creación de él, ¿cómo puede traer ese chip del mal? A eso voy nada más. Es la decisión personal, no importa aunque hayan estado allí en esta condición de creación y ante la presencia de Dios, finalmente es una decisión que Satanás toma sin obligación de nadie o sin empuje de nadie. La Biblia dice que a causa de la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa, dice, de tu hermosura. Entonces, en esa comparación con Dios y querer sublevarse, querer ser más que Dios, eso es precisamente lo que le lleva a esa decisión de querer quitarle la gloria a Dios, y Dios entonces, como no comparte su gloria con nadie, porque Satanás incluso es parte de la creación, y de ahí entonces surgen también los querubines o los ángeles, como tú estabas preguntando. ¿Son creación de Dios? Sí, claro. Y uno de ellos fue la creación del mal. ¿Tú qué opinas, Carlos? Es que es muy parecido. Ahorita recuerdo que José nos dice que el hijo en su inocencia le preguntó al padre, le pidió algo, y lo que le pidió era imposible porque... Lo ser dijo nosotros. Sí, pero yo lo comparo como con un niño inocente, un nenito que dice, pues yo quiero meter una clavo aquí y otro acá dentro de un contacto de luz. Eso obviamente es un ataque contra él mismo, no sabe que eso puede producir un choque eléctrico. Y eso, un niño muy pequeño, inocente, lo hemos visto que mete cosas en los enchufes. Correcto. Entonces considero que dice que el pensamiento de separatividad o sistema de pensamiento que llama ego es lo que dio origen tan solo esa forma de oponerse a lo que le decía el padre. Es una oposición, porque inclusive dice que este mundo es una creación que se opone y que ataca a Dios. Bueno, desde la perspectiva del curso de milagros, porque es un mundo separado. O sea, tiene un principio, tiene un fin. Tiene una... ¿Está claro? ¿Está claro aquí la mesa del panel? ¿Está claro para ti lo que dijo Carlos? Que el mundo tiene un principio y un fin. Sí, fue lo último que dijo. Sí. ¿Sí hay claridad? ¿Sí está cognitado o no? Para que si no lo aclare, muchachos. Sí, mira, el pensamiento surge de nosotros mismos, de nuestra mente, de nuestro... lamentablemente, Adriano, tenemos que verlo en la realidad humana, que el no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida nos aleja de Dios. Y el no tomar en cuenta a Dios en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que deseamos, en lo que queremos, en nuestras relaciones, el no tomarlo en cuenta nos aleja de Él y nos conduce a hacer lo que hacemos constantemente, a dañarnos a nosotros mismos, a destruirnos a nosotros mismos, Sí, a lastimar, a lastimar la relación. Todo está perfectamente claro, pastor. Lo que vamos a resumir. El diablo entonces, ¿qué es para ti? En unas frases nada más. El diablo es un ángel Existe como tal. Existe como tal. El diablo la Biblia la llama fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo se mueve en el Efesios. Sí, Efesios. El diablo se mueve en nuestro ambiente, en nuestro mundo, en nuestra atmósfera se mueve el diablo. Y como lo dice también la Biblia, es un ladrón que viene a robar la paz, que viene a robar la vida, que viene a robar la armonía, que viene a robar la relación con Dios, que viene a robar muchas cosas. El diablo nos... ¿Hasta cuándo vamos a tener los seres humanos
la eterna lucha contra el bien y el mal. ¿Cuándo va a acabar esto? Pues, obviamente que yo me imagino la respuesta. Yo tengo un punto de vista muy radical que se me vino ahorita. Adelante, Carlos. Lo que acaba de leer de Ezequiel, a mí me llamó mucho la atención de ese ángel que está recamado en un montón de cosas, de joyas y de oro, y dice, se tocaron címbalos y no sé, sí, tamboriles y demás. El día de tu creación, y tú estuviste en mi santo monte, ¿no? Y ahorita se me ocurrió, y es muy extremo, ¿qué tal si ese ángel somos nosotros? Que cometió, sí, y que cometió el error, pues sí, yo estoy hablando, que cometió el error de separarse de Dios. El error. No, pero existe otra cosa peor que eso, me imagino, o sea, no me imagino, yo lo siento así, que por una situación que pasó en el Edén, que no fue culpa de nosotros, somos condenados todos nosotros, ¿sí o no? Por el pecado original. Sí, pero ahí dice, bueno, somos condenados, gente inocente. Pero en Curso de Milagros dice, pues ni tan inocentes, ¿verdad? Bueno, ahorita porque ya... ¿Por qué? Precisamente por eso, por la influencia del pecado, por eso no somos inocentes. La verdad es que parecemos inocentes, no, pero somos a lo que yo me refería, era que por el pecado de Adán y Eva se nos vino la desgracia a todos los seres humanos. ¿Sí? Por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó. Y todos estamos pagando esta situación que en realidad queda víctima. Pero bueno, primero, el diablo es un ser. Segundo, los nombres que encontramos del diablo en toda la Biblia y en algunos otros libros que puedas encontrarte, hablan y son referidos respecto a su carácter. Tercero, la Biblia dice que todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por lo tanto, es un ser que no tiene poder en todo. Existe como tal, pero ¿por qué Dios, el diablo es el Dios de este mundo? Se le conoce como el Dios de este mundo. Imagínate, y la Biblia tiene poder, pero no más poder que Dios. Lo que a mí me brinca esta situación es cómo se permite esta situación, ¿por qué? Aún así, como haya sido, Adriano, el ser humano, en este caso Adán, le dio el derecho legal a Satanás de actuar y de contaminar toda la raza humana, porque venimos entonces de allí. Pero aún así, es un problema grandísimo. Independientemente de la raíz, aquí el asunto no es el origen. Todos los crímenes. No, independientemente de eso, Adriano, no es tanto el origen ahora, sino el que tienes tú la respuesta, el que tú tienes la oportunidad de poder cancelar legalmente incluso esa atadura, ese derecho de Satanás de actuar en contra de tu vida y de llevarte a ti a sublevarte delante de Dios y a creértela tú que tú también eres Dios. Porque ese es el pensamiento del ser humano, la idea de querer controlar todo, de querer controlarlo nosotros. Sí, hemos visto ejemplos. Es la idea de que nosotros el poder político corrompe el poder de que nosotros también podemos y que no necesitamos a Dios absolutamente para nada. Ese es el pensamiento que también infiltra a Satanás, pero hoy tenemos nosotros una oportunidad y la respuesta está a través de Jesucristo, quien la palabra lo presenta como el Señor y la única respuesta para liberarnos de todas estas ataduras legales, espirituales, que nos conectan con Satanás y con el pecado original. Un curso de milagros es escrito por Cristo, sí. Por Jesús. Sí. ¿Sí? Todo el curso de milagros le fue dictado a alguien. Sí. ¿Están ustedes de acuerdo? No, lo desconozco. Yo no conozco realmente. Pero si fuera así, ¿no sería válido para usted? No, es que posiblemente o no. Bueno, vamos a un yo lo control. desconozco, la verdad. Desconozco lo que es la respuesta que tenemos de Dios para liberarnos de todas esas ataduras, de todos esos pensamientos, de todas esas conductas, de todos esa vida que llevamos. Hay cosas que no vamos a poder responder como lo que estoy diciendo. Pero bueno, realmente entonces hay que darles ahorita a los radioescuchas pues entre el bien y el mal, el diablo y Dios, pues un mensaje de esperanza. Sí, claro. Esa es la idea. Oye, por cierto, esa lectura en dónde está? Ezequiel 28. Ezequiel 28.
Pues sí, es eso que... Perdón, Adriano, decías que el curso de milagros lo dictó Jesucristo, ¿o cómo? ¿No? El libro, o sea, el curso de milagros, bueno, no dice, a él se identifica a él mismo, él dice quién es. ¿Quién escribió este curso? Lo escribió una mujer que se llama Helen Schuckman, canalizada. Helen Schuckman. Helen Schuckman. ¿Cuánto? Y ella le preguntó, ella no venía a escribir, una voz que me decía, son milagros, escribe. Y si tienen algo que preguntar, pregunten. Ella era una mujer que tenía un doctorado en psicología y trabajaba en el Entre más rápido en la Universidad de Columbia y trabajaba con una persona que también era psicóloga, que también tenía su doctorado. Y entonces ella le pide ayuda a él y pues, siento que me estoy volviendo loca. Él escribe, entonces él empezó a leer, bendita locura, ¿no? Porque esto está muy bien. Y así es como nació el curso de milagros. Es un libro que tardó 7 años ¿Lo crees? en escribir. No, yo tendría que revisarlo para poder creer algo. O sea, yo no puedo creer si no conozco algo. Pues muy bien sería para que lo leyeras. Tendría que conocer. Y probablemente te conviertas al curso de O simplemente también para ver la deficiencia, ¿no? O sea, Sí, claro que sí. Y fíjate, Adriano, que podemos tomar de muchas cosas. O sea, nosotros como cristianos bautistas no alegamos que somos los únicos que tenemos la verdad. Tampoco creemos que cualquiera, ¿verdad? Tenemos que revisar y realmente tenemos principios que nos rigen y que, por ejemplo, ¿has estudiado las religiones? Sí, Tenemos la obligación. sí, hemos estudiado otras religiones. No tanto obligación. Hemos estudiado algo. ¿Qué opinas de las religiones más antiguas que el cristianismo? Los hindúes, el Bhagavad Gita y los libros sagrados. Fíjate El Bhagavad Gita es la mayoría de los hindúes. Fíjate que mi opinión al respecto es que creo que era San Agustín el que decía: el hombre tiene un hueco del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Le echamos infinidad de cosas a nuestra vida, nada nos sacia, nada nos logra. Pero ese vacío se puede llenar con Dios en la vida. Cuando tú vienes a Dios, cuando tú te entregas a Dios, cuando tú le cedes los derechos a Dios sobre tu vida, cuando tú le cedes la patria potestad, es lo que citaba Wilber. Cuando dejas de tener control y se lo cedes a Jesucristo, entonces Él te va a llevar por el camino que necesitas, que Dios planeó que vivieras. Mas sin embargo hay cosas que luego me brincan. Sí, a todos nos brincan. Pues, es que ustedes ya no. Ustedes ya no. ¿Qué pasó? A todos nos brincan cosas que tenemos todavía que seguir. No, pero dudas no, están convencidísimos. Yo no estoy convencido de muchas cosas de la Biblia. Bueno, mira, de lo que él dijo, por ejemplo, ahorita lo que se espera del hombre, lo que acaba de decir y hace rato, es exactamente lo mismo que dice el curso. Tú no fuiste hecho para el pecado. O sea, dice lo que acabas de decir ahorita, que el plan que siempre estamos nosotros tratando de controlar nuestra vida y para dedicarla en manos de Dios. Le pedí consejo a Jesús. Vas a dar 10, brother, 10. Caray. La eterna lucha entre sonidos al fuerte y uno de su programa Contrapuntos aquí en la mejor 98.5 de FM, 14 y 10 en AM. Hoy lunes, religión, dogma y espiritualidad con el pastor Wilber Martínez Padilla de la Iglesia Bautista Familias en Plenitud, el profesor Carlos Uribe de un curso de milagros y Eudonías Rosas de la Iglesia Bautista Familias Victoriosas. Y todo en esta vida está como está, hay guerras, hay una situación de hambruna en el mundo, se están matando en Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces podremos decir que el infierno de Dios es el amor que siente por sus hijos. ¿Quién quiere responder? El infierno de Dios es el amor que siente por sus hijos. No,
No, de ninguna manera. A ver, dígame, bueno, entonces vamos a debatir una frase que no es mía, que ojalá fuera mía, que es del doctor Federico Nietzsche. Bueno, el amor de Dios se ve reflejado en la vida de Jesucristo. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el camino de esperanza que nosotros tenemos, Jesucristo. Aunque la frase, permíteme, de Nietzsche, pues es una metáfora, ¿no? O sea, el infierno de Dios, eso que le mueve a Dios tanto, es el amor que siente por nosotros. Bueno, para que no vayamos al infierno, muestra su amor para... Esa es la palabra que te pero no es el contenido. No, bueno, es... Cambiada la frase sería, es que una frase... lo inquietante para Dios es el amor que siente por sus hijos, vamos. Pues sería algo así como la pasión, es lo que estás queriendo decir. Es lo que mueve a Dios para darnos de su amor. Pero en esencia Dios es amor. Dios, fíjate que el infierno no fue para nosotros. En esa frase el amor, ¿sí? Es el amor que siente por sus hijos. Podemos implicarlo, pero yo lo veo desde otra perspectiva. Dios es amor. Dice la Biblia que en esencia Dios es amor. Dios no necesita el infierno para amarnos. Dios nos amó porque nos ama, porque Él decide amarnos. No está utilizando el infierno, es un decir, así lo escribió el maestro. Pero dice el infierno de Dios, como decir, el talón de Aquiles de Dios es el amor que siente por sus hijos. Pero bueno. Sí. Bueno, y es que en esencia Dios es amor. Así es. Es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de restauración. Ahora, para nosotros como ¿cómo vamos a restaurar este sistema de cosas? Ese es el problema. Y eso es lo interesante. De que sí hay respuesta, de que sí hay esperanza, de que sí hay una oportunidad de restaurar este sistema de cosas como tú lo has llamado. Y la respuesta es que podemos echarle nuestra mirada a Dios y podemos tomar de la mano a Dios. El problema del ser humano es que nosotros nos sentimos independientes, queremos hacer a un lado nuestra vida. Ahora te quiero compartir rápidamente una porción de la palabra. En Romanos, el capítulo 1, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta porción nos describe, Adriano, la realidad del ser humano. Porque aunque nosotros sepamos de Dios, aunque hemos visto la misericordia, hemos visto incluso los hechos de Dios, el ser humano por sí solo dice: no te necesito, yo estoy con mi vida bien, en el momento en que me pase algo, pues te voy a buscar. Esa es la razón principal del por qué, aún en todos los aspectos, desde la política, desde aún la religión, porque la religión no te va a poner... Vamos a suponer que hay un ser humano que no tiene mácula, y la mácula que traiga, o el pecado que traiga, sea mínimo. Vamos a poner a Job, después de todo lo que pasó, es que ya lo vimos, y a mí me brinca mucho y me da, no sé, un resquemor el sentir y pensar que un hombre tan santo como Job haya recibido tal castigo. ¿Tú qué opinas, Carlitos? Es que el mismo Job decía, cuando a su mujer le dice: oye, dice, maldice a tus Dios y muérete. Job, yo siento que la respuesta, ¿qué le respondió Job? ¿Qué es? Pues no, tranquilo, que nada, vamos a recibir el bien y no el mal. ¿no? Pero, y el mal no, pero como diciéndolo, abre los ojos, no estoy recibiendo nada malo, es la voluntad de Dios. O sea, él lo veía desde otra perspectiva, porque él así lo estaba viendo. Hay partes en las que no me gusta porque parece que lo ponen a maldecir, ¿no? Aparentemente. No, y aparte le mandan a sus amigos. Sus amigos van a visitarlo y también le ponen... Bueno, vienen a visitarlo. Si tú estuvieras enfermo, los amigos vendrían a verte. Sí, no, pero yo estoy hablando de los diálogos. Sí, y los diálogos es una acusación, es en lugar de contenerlo, de ayudarle, de moverlo hacia Dios. Por eso esos son los caras. Sí, amigos de ese tipo, ¿para qué quieres? Así es. Y eso lo vas a encontrar hasta nuestros días. Pero mira, Adriano, la verdad es que nosotros muchas veces sabemos que estamos mal,
Sabemos que la relación, por ejemplo, en el matrimonio, por poner un ejemplo, no está funcionando. No estamos disfrutando el matrimonio. Cada uno está jalando por su lado. Pero, ¿qué es lo que hace el hombre, el esposo? No, es que la culpa es de mi mujer. ¿Y qué dice la mujer? No, pues es que la culpa es del hombre. Pero ninguno asume su responsabilidad, ninguno asume su parte y dice, bueno, si mi matrimonio no está funcionando, algo está mal. Debería de ser algo está mal. Todos los errores que han sido en mi matrimonio han sido culpa de mí. Pero ¿sabes qué? A final de cuentas es la historia de la humanidad. Es Adán y Eva. Somos ¿Quién tenía de comer? No, la mujer que me diste me dio el fruto. Exacto. En lugar de asumir la responsabilidad y decir, ¿sabe qué? Mi vida no está bien, yo sé que el alcohol, mi hígado no metaboliza el alcohol, me va a una cirrosis, me está destruyendo en mi matrimonio, no tengo dinero para llevarle a mis hijos. En lugar de decir eso, ¿qué hacemos? Nos quedamos en el bar, terminando de una semana de trabajar, nos lo gastamos, llegamos a la casa y ¿qué llevamos? Nada, ira, enojo, pleito, golpes a los hijos. Esa es la vida que llevamos los seres humanos. ¿Cómo podemos quitar eso? ¿Cómo podemos cambiar eso? Asumiendo que tenemos un problema y que la única manera de resolver ese problema es volteando nuestros ojos y nuestro corazón a Dios y siguiendo los estatutos de Dios. Yo creo que si nosotros seguimos lo que Dios dice, por ejemplo, le dice al hombre, ama a tu mujer, y le dice a la mujer, respeta a tu marido. Pero si nosotros no queremos asumir eso, si no me respeta, ¿cómo la voy a amar? Esa es la mujer que nació de una costilla del hombre y bueno. Si no me respeta, ¿cómo la voy a amar? Dice la mujer, si no me ama, ¿cómo lo voy a respetar? Y es el eterno conflicto que existe. Bueno, cuando bien haríamos en seguir decir, bueno, Dios me dice, ama a mi mujer, es una decisión el amor, yo voy a amar a mi mujer. Aunque sea después de los 10 años. Aunque sea después de los 25 años. Muy bien, un mensaje último, por favor, nos tenemos que ir. Ok, yo diría a toda la audiencia, que lea la Biblia. La Biblia dice que es útil y todos los que hemos leído la Biblia a lo largo de la historia, nuestras vidas han sido cambiadas, han sido transformadas. Le haría muy bien a las personas que tuvieran una guía para leer la Biblia. Porque tú dices, lean la Biblia, muchas cosas no las van a entender. Tu último mensaje, por favor. Hay esperanza para cualquier persona que nos está escuchando, independientemente de la condición en la que se encuentren ahora, moral, espiritual, física, lo que sea. Hay esperanza, y la esperanza está en Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El principal problema del ser humano es la lucha con nuestra propia naturaleza humana, carnal, que puede ser controlada solo con la naturaleza espiritual, es decir, la presencia de Dios sobre nuestra vida. Nunca es tarde, hoy es el tiempo. Gracias. Carlos, Dios ha dispuesto para ti únicamente paz y dicha absolutas. Si no es lo único que sientes, te estás oponiendo a Dios. Bien. ¿Estamos aquí el próximo lunes? Dios mediante. Claro. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Gracias, Carlos Uribe. Gracias, Wilber Martínez. Audoniel Rosas, no vas a estar. A ti la invitación. No, pero para el próximo, ojalá. Saúl, muchas gracias por tu operación. Leti también, nos veremos, amigos. Alexis también. El día de mañana con un programa de sexualidad. Gracias.